Vea, muy buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos, una semana más en María Visión, una semana más en este vuestro programa, La salvación está en la historia. ¿Cómo habéis pasado la semana? Espero que muy bien. Y yo os invito a que os quedéis con nosotros en este programa que tenemos preparado especialmente para todos vosotros. ¿Y qué es lo que tratamos en este programa? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que intentamos? Pues nosotros que queremos ser cristianos, nosotros que Dios nos ha elegido para formar parte de un pueblo, que es su iglesia, para que nos ayude en este camino de nuestra vida, Dios nos ha hecho un regalo entre tantos otros, que es la Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios puesta por escrito. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, pues esta palabra nos resulta a lo mejor un poco difícil de entender, porque tiene un lenguaje que no estamos acostumbrados a tratar. Nos habla de una manera que no es como nosotros hablamos a diario. Por eso en este programa nuestro objetivo es tomar esta palabra, que a lo mejor resulta como una historieta, resulta algo muy lejano a nosotros, y la desmenuzamos, la partimos como para poder nosotros entenderla, para que nos sirva de alimento, porque Dios dijo que la palabra para nosotros debe ser alimento. ¿Alimento por qué? Porque Él es lo que nos da la fuerza, lo que nos da la energía para poder seguir caminando hacia Él. Por eso tampoco lo tratamos de una manera puramente intelectual, qué es lo que significa, cuáles son los orígenes de esta palabra, sino de una manera sencilla. Todos estamos llamados a ser cristianos, todos estamos llamados a ser santos, no solo los intelectuales. La gente de a pie, los jóvenes, los niños, los adultos, este regalo nos lo ha dado Dios a todos, a toda la iglesia. Por lo tanto, tiene cosas que decirnos a todos. Entonces, en este programa, pues vamos a tratarlo de manera sencilla, de manera accesible, con palabras que todos podamos entender, con ejemplos, pero claros, reales, como la vida misma. Porque en este libro está nuestra vida dentro. Tú y yo estamos en este libro, se nos narran acontecimientos que te ocurren a ti y a mí todos los días. Y tú puedes pensar, ¿esto cómo puede ser? ¿Qué tienen que ver todos estos personajes, todas estas historias con mi vida personal? Hoy, a principios de 2013, ¿a mí? Pues por eso yo te invito a que te quedes en este programa, que lo vamos a ver poco a poco. Hoy ya, gracias a Dios, el programa número 15, ya que estamos en esta aventura que Dios nos ha puesto. ¿Y qué es lo que vamos a tratar? Siempre nos gusta ponernos en contexto, porque la historia no son hechos aislados, sino que Dios va actuando y tiene un plan que lo va desarrollando poco a poco. Pues bien, hemos visto en las últimas semanas cómo el pueblo de Israel ha llegado a la tierra prometida por fin, a la tierra que emana leche y miel, y cómo Dios se lo ha entregado hacia ellos como un regalo. Toma, aquí la tenéis, tomad posesión de esta tierra. Y el pueblo, en lugar de mostrar agradecimiento, en lugar de quedarse con Dios, agradecido de tantas maravillas que Dios ha hecho con ellos, pues le daba la espalda a Dios. Se iba con otros dioses de los pueblos que había por allí. Y entonces surgían Sansón y Débora y Gedeón y tantos jueces que eran enviados de Dios para que el pueblo se convirtiera, para que dejara esa vida y volviera hacia Él, ¿no? Y veíamos cómo eso tenía que ver con nuestra vida, que nosotros en nuestra vida también hemos dejado, durante muchas veces, hemos dejado a Dios a un lado y hemos hecho lo que nos ha dado la gana, y como consecuencia de eso solo nos ha venido la destrucción y la muerte. Pues bien, en medio de este acontecimiento, en medio de todo este contexto histórico, aparece una figura que, fijaos si es importante, que se dedica un libro completo en la Biblia, un libro cortito, pero un libro, que es la historia de Ruth. ¿Quién era Ruth? A lo mejor no es tan conocido como otros personajes del Antiguo Testamento, como Noé, como Abraham, como Moisés, pero es muy importante. Y fijaos si es importante que la historia de Ruth y su familia que vamos a tratar hoy es la misma historia que la tuya y la mía. ¿Quién era Ruth? Bueno, pues en medio de, estamos diciendo, de este pueblo de Israel, en medio de tantas batallas, de tantas guerras, tanto sufrimiento, tanta hambre y necesidad,
había una familia que vivía en un pueblo de la tierra prometida que se llama Belén. Todo el mundo nos suena a este pueblo. Pues bien, esta familia que vivía en Belén estaba formada por un marido y una mujer y 2 hijos. La mujer se llamaba Noemí, que con quedarnos con el nombre de Noemí es suficiente. Tampoco hace falta entrar en profundidades. Pero esta familia dice que ante la carestía y ante el hambre, dicen que salen de la tierra prometida, salen de Belén y se instalan en un pueblo extranjero que se llama Moab. Pues bien, en este pueblo allí se establecen, hacen su vida, los hijos se casan con 2 mujeres moabitas de allí de Moab, que se llamaban Orpá y Ruth. Eran las 2 mujeres estas extranjeras. Pues bien, pasan los años, pasan 10 años, y entonces dice que el marido de Noemí, el padre de esta familia, mueren también los 2 hijos, entonces se quedan las 3 viudas, la suegra y las 2 nueras se quedan viudas. Y entonces Noemí escucha lo bien que le va al pueblo que está en su tierra, que dice que ha pasado ya el hambre, ha pasado la necesidad y hay un momento de prosperidad. Y claro, y Noemí se acuerda, ya está como una extranjera, y se acuerda lo bien que se estaba en la tierra prometida, así que decide volver. Decide volver, pero no va a obligar a sus 2 nueras a irse con ella. Dice, bueno, os habéis quedado viudas, vosotras sois libres también, si queréis quedarse aquí con vuestra familia. Entonces una de las 2, Orpá, se queda allí, en Moab, y Ruth dice que no, que decide quedarse con Noemí y volver. Va a ser del pueblo de Israel su propio pueblo, del Dios de Israel su propio Dios. Entonces llegan a Belén de nuevo, ya después de muchos años, ¿no? La gente ya dice, oye, está aquí Noemí, la que se fue. Y llega en un momento concreto que era el momento de la siega. Había una ley, una costumbre en Israel que decía que quien tenía campos tenían que dejar un porcentaje de los campos, un trozo del campo, tenían que dejarlo para la gente pobre, para los inmigrantes, para aquellos que no tenían, para las viudas. Tenían que dejar una porción de su tierra para ellos. Entonces Noemí y Ruth, Noemí ya era anciana, Ruth va entonces a uno de estos campos, a buscar comida, a buscar algo que para poder subsistir ella y su suegra. Pues bien, dio la casualidad, que no fue casualidad, porque nada ocurre por casualidad, nada ocurre al azar, Dios siempre está ahí detrás de la historia. Va al campo de una persona muy rica, llamada Booz. Booz, esta persona ya ha salido en la historia de la salvación, porque si os acordáis, en el momento de la conquista de Jericó, veíamos que una prostituta de Jericó, llamada Rahab, por ayudar al pueblo, entró a formar parte del pueblo de Israel, aunque era extranjera. Pues esta Rahab tuvo un hijo que se llamaba Booz, que era este hombre. Pero claro, este hombre ya había crecido y era un gran propietario, una persona muy rica. Entonces, nada más ver a Ruth a lo lejos, se enamoró, se quedó prendado de ella. Y ya le preguntó, bueno, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Claro, la vio que no la había visto nunca, era una extranjera. Y cuando se dio cuenta de quién era, la nuera de esta Noemí, pues entonces ya le dijo a sus criados, dale agua, dale de comer, quédate aquí, no te va a faltar de nada, ¿no? Y entonces Ruth se sintió agradecida, porque yo que soy una extranjera, que no soy de este pueblo, ¿cómo me estás tratando así? Una persona tan buena, tan rica. Y sin embargo ya a partir de ahora a Ruth y a Noemí no le faltó de nada. Ruth acabó casándose con Booz, tuvieron un hijo. Esta es la historia, a grandes rasgos esto es lo que sucedió. Pues bien, hemos dicho al principio y siempre tenemos presente que esta historia no es una historieta, no es algo que sucedió y punto, sino que tú y yo estamos metidos en esta palabra. Esta palabra cuenta tu vida y la mía. Dios, lo hemos visto en los programas anteriores, que Dios siempre se ha manifestado de diferentes ocasiones. Y hemos visto cómo Dios ha hecho prodigios, ha hecho señales, milagros al pueblo, y lo ha hecho siempre de forma grandilocuente, de forma grandiosa, ¿no? Se ha aparecido a Moisés, así de forma personal, haz esto y yo estaré contigo, y les ha abierto el mar rojo, les ha hecho salir de Egipto, ha mandado las plagas a los egipcios, tantas y tantas cosas ha hecho Dios con el pueblo. Sin embargo, aquí actúa también, pero está de una forma diferente. Actúa de Dios de forma diferente, a lo mejor de una forma más parecida a cómo actúa en tu vida y en la mía.
Porque si os fijáis en la historia, ninguno de estas personas habla directamente con Dios. Sin embargo, todas tienen a Dios presente en su vida. Y Dios no actúa a lo mejor directamente, no actúa de forma grandiosa como con la caída de Jericó, como con la apertura del mar. Pero va actuando, va moviendo los hilos, los acontecimientos van sucediéndose de tal manera que al final se cumple la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Dios actúa y aparece en las cosas sencillas del día a día. Muchas veces parece que solamente tenemos que ver a Dios en el huracán, en el terremoto, pero Dios aparece en la brisa suave. Dios aparece en las cosas cotidianas nuestras de cada día, en cada pequeño acontecimiento, en cada situación personal que te pasa a lo largo del día. Está Dios presente, está Dios ahí detrás, te está amando, te está cuidando, como un padre cuida de su hijo. Entonces, centrándonos en la palabra, nos dice, aparece al principio que una familia que está en Belén y de pronto sale de Belén y se va al extranjero, a Moab, y allí se establece. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a ver unas palabras muy importantes. Belén y salir, y Moab y establecerse. Belén significa en hebreo casa del pan. Y Moab significa fruto ilícito. O sea, ilícito es inmoral. Lo ilícito es lo inmoral, el mal, lo que no está permitido, la idolatría. Todo esto representa lo que está dentro de la tierra prometida, dentro del plan de Dios, donde está Dios, y alejarse de Dios. Entonces dice que esta familia sale de la tierra prometida y se establece en Moab, abandona la tierra prometida y se instala en un país extranjero. Este hecho de salir de un lugar a otro se repite muchas veces en la Biblia, constantemente. ¿Os acordáis, por ejemplo? Me acuerdo de cuando tratamos la Torre de Babel, estamos diciendo que los hombres, después del diluvio, salieron del oriente y se establecieron en un valle. O en la parábola que contó Jesucristo del hijo pródigo, que el hijo salió de la casa del padre y se estableció en un país donde pudo hacer lo que le dio la gana. Todas estas cosas. Y como hemos dicho muchísimas veces, que estas palabras están vivas, que detrás de ellas está Dios y estamos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en esta historia? Nosotros somos esta familia, porque igual que esta familia también tenemos una patria, tenemos un hogar, tenemos una casa. ¿Cuál es? El cielo, estar con Dios, estar unidos a Él, el ser plenamente felices, estar de donde hemos salido. Esto es Dios, Dios es nuestro Padre, de ahí, este es nuestro hogar. La casa y el hogar también simboliza el refugio, ¿no? Donde nos refugiamos, donde el exterior no nos puede atacar, donde estamos protegidos, a salvo. Pues bien, en este mundo, nosotros que somos peregrinos, los cristianos somos peregrinos en este mundo, nosotros estamos de paso para ir hacia la vida eterna, tenemos también un refugio, que es la iglesia, nuestro refugio, el lugar donde refugiarnos. Entonces, esa es nuestro Belén, nuestra casa del pan. El pan, ¿cuál es el pan? Jesucristo mismo dijo, yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Ya el pan, ya no tenemos por qué tener hambre. El pan es lo que nos sacia el hambre, ¿no? ¿De qué manera podemos saciarnos? Hay muchas maneras. Esta familia, cuando en el momento de la carestía, en el momento del hambre, abandonó la casa del pan, abandonó el lugar que Dios le había dado y se fue al extranjero, se fue a buscar el pan por su propia cuenta. Intentó arreglarse por sus propios medios sus problemas, cuando Dios le había dicho, quedarse aquí. Porque a nosotros verdaderamente lo que nos satisface, lo que realmente nos da la vida, no es el pan físico. Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alimento, dijo Jesucristo, es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Entonces nosotros lo que verdaderamente nos hace ser felices, estar tranquilos, vivir bien y no vivir en esta tristeza, es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, no la nuestra propia. No buscar la felicidad en otro sitio que no está Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de estar en la iglesia, de estar con Dios y vivir realmente lo que es su voluntad. Vivir realmente que Él se haga presente en nuestra vida. Sin embargo, muchas veces abandonamos este proyecto de Dios, esto que Dios nos ha hecho, y nos vamos
nos vamos fuera de la iglesia, nos vamos al mundo, donde solo hay destrucción, solo hay muerte, donde será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Veis? Dios, que le había dicho al pueblo de Israel, estaba en el tiempo de los jueces, guardad nuestra alianza, guardad la alianza que hemos hecho, guardad los mandamientos. Les dijo Dios al pueblo, permaneced en la tierra prometida, y sin embargo ellos prefirieron el extranjero. Pero nos sucede como al hijo pródigo. Nosotros que nos creemos que estamos mal en la casa del Padre, que Dios nada más que nos limita nuestra libertad, nada más que quiere ponernos reglas, ponernos normas, leyes, y nosotros creemos que la libertad es rechazar todo eso. Nos creemos que nosotros somos felices cuando nos alejamos de Dios, cuando hacemos lo que nos da la gana. Nos creemos este engaño del demonio que nos dice que nosotros somos dioses de nuestra propia vida, que nosotros sabemos lo que realmente nos conviene. Y como el hijo pródigo, nos vamos, ¿y qué es lo que experimentamos? ¿Qué es lo que nos pasa? Pues vamos a hacer una breve pausa, vamos a hacer un breve corte, y a continuación vemos qué consecuencias tiene ese actor nuestro. Hasta ahora mismo. Bueno, todo esto empezó hace un año y llamaron a diversos músicos para empezar una sinfonía. Entonces yo no sabía, bueno, yo me apunté y fui al primer día, al segundo día, estuve sentado en una silla sin hacer nada. Kiko estaba haciendo la música, él iba tarareando a los músicos lo que tenía que hacer, hasta que llegó un día que fue necesario un director y yo dije, yo sé dirigir, y Kiko dije, pues dirige. Y ya está, desde aquel momento yo dije, no hay partitura, y él dice, ¿tú eres director o no? Y entonces yo me puse a dirigir un poco como podía, tenía unos copistas. Todo ha sido como el Espíritu Santo ha ido construyendo, ha sido magnífico, ha sido nunca visto en el mundo de la música como esto ha salido, fantástico. Nos conocíamos, nos reunimos y empezamos a trabajar. Primero trabajamos un día y después Kiko nos dijo 5 días en Porto Sant Jorge. Entonces los días de trabajo empiezan laudes, trabajo, comer, trabajar, Eucaristía y a dormir o a cantar, no sé, un poco, y después a dormir. Y al día siguiente laudes otra vez, empezar. Y entonces el trabajo funciona de la siguiente forma. Kiko se pone delante de la orquesta y empieza a tararear a los instrumentos. Como él lo hace inspirado en esta idea, dice el sufrimiento de los inocentes, él tiene una idea en la cabeza que es la Virgen a los pies de la cruz, y esta imagen le inspira una música, igual como a los poetas tienen una imagen les puede inspirar un poema, pues esta imagen le inspira una música, y es esta música que habéis oído, y él dice las frases, las va cantando y entonces todo se va construyendo. Claro, esto gasta mucho tiempo, y han sido durante un año muchas convivencias, también muchos conciertos, y en cada concierto íbamos dando la parte que hemos ensayado, la damos en concierto, y entonces una nueva parte, y él va diciendo, tenemos que cambiar todo, pues hay que cambiar todo, tenemos que añadir, pues añadimos, como va diciendo. Nosotros, ¿qué ofrecemos? Yo creo, durante 40 minutos que dura la sinfonía, abrir la puerta en los que escuchan para que si el Espíritu Santo quiera pueda actuar. Entonces nosotros tenemos que tocar lo más bien que podamos para mantener esa puerta abierta, para mantener esa sensibilidad que la gente tiene, que la gente se le abre, que la gente pone activa cuando está escuchando esta música. Y entonces yo no sé qué es lo que tiene la música, no sé. No sé si la música tiene algo, es el espíritu, o la música es el instrumento del espíritu, no sé. Hemos visto milagros con esto. La celebración de hoy, por ejemplo, es un milagro enorme para mí. Y entonces la nueva evangelización
ahí la idea de la nueva estética que tiene Kiko, la nueva estética para la nueva evangelización. Y entonces hay que ver los catecumeniums, hay que ver todo, hay que ver las pinturas, hay que ver las iglesias, hay que ver también esta sinfonía, y todo está puesto al servicio de la evangelización. Muy bien, aquí estamos después de esta breve pausa, este breve corte ya, en este 15º programa de La salvación está en la historia, donde estamos tratando una historia concreta, una historia sencilla, pero que a su vez tiene mucho contenido, es muy profunda. Es profunda porque no se trata de tontería, no trata de cosas superficiales sin importancia, sino que se va a lo más hondo de nuestro corazón, al origen de nuestro sufrimiento, al origen de lo que nos hace daño, y se va al origen de nuestra herida, y Dios viene para curarla, para sanarla. Estábamos diciendo que esta historia comienza con una familia que sale de Belén y se establece en Moab, y que es un reflejo, un paralelo, una imagen de lo que nos ocurre a nosotros todos los días, que abandonamos a Dios, abandonamos sus mandamientos, abandonamos la alianza, abandonamos su palabra, su voluntad, la iglesia, y nos vamos, como Adán y Eva. Abandonaron lo que les dijo Dios a Adán y Eva: no comas de este árbol. Lo que está bien y lo que está mal te lo digo yo. Eres una criatura, yo soy tu padre y yo te cuido. Sin embargo, nosotros las criaturas nos hemos rebelado contra el Creador y hemos dicho: no quiero saber nada de ti, yo quiero hacer lo que me da la gana, como hizo el hijo pródigo. Padre, yo me voy a ir de tu casa y voy a hacer lo que me da la gana. Y malgastó su herencia. Pero eso tiene su consecuencia también. El hijo pródigo, cuando salió de la casa del padre y malgastó su herencia, se creía que se lo estaba pasando muy bien, se creía que iba a ser feliz, pero experimentó el hambre, la tristeza, la angustia y el sufrimiento. Vio que no era feliz haciendo lo que le daba la gana. Cuando salimos de la iglesia es como el programa que veíamos del Arca de Noé. Está el Arca de Noé, donde están refugiados para protegerse de todo el sufrimiento que hay fuera, que representaba este agua. Y el cuervo salió de allí a buscar otro refugio, pero solo había muerte y destrucción, solo había agua. Eso es lo que nos ocurre a nosotros. Porque es que la verdad es que somos hijos de Dios. Dios nos ha creado, Dios nos quiere. Y como decía San Agustín, nuestra alma no va a descansar hasta que estemos con Él. Dios nos ha creado a nosotros, y esa verdad lo tenemos en lo más profundo, aunque tú quieras negarla. Y no vas a experimentar lo que es el descanso, lo que es la paz, lo que es la felicidad, hasta que te vuelves otra vez a Él. Y cuando lo experimentas, pues dices: tú, es verdad, esto es lo que yo estaba esperando. ¿Qué nos ocurre también cuando hemos abandonado Belén, nuestro hogar, que nos establecemos? Hemos dicho que somos un pueblo peregrino, un pueblo que va caminando, en movimiento, que tiene una meta, que tiene una dirección. Y cuando nos paramos, nos pasa como le pasa al agua, cuando se para, se corrompe. Porque tenemos un enemigo que quiere destruirnos, lo hemos dicho ya muchas veces. Pero no podemos olvidarnos, un enemigo que quiere destruirnos, que quiere hacernos pedazos, es el demonio. Y la verdad es que como nos instalemos, o sea, como bajemos la guardia, como dejemos de luchar, causa estrago con nosotros, y más si estamos solos, si estamos sin Dios. Hemos abandonado a Dios y ya el demonio hace lo que quiere con nosotros. Y lo que quiere no es más, es que tú mueras, es que tú vayas a su terreno. Él le ha declarado la guerra a Dios y sabe que tú con Dios eres feliz. Y tiene envidia de esa felicidad. Así que intenta que cortes con Dios. La vida entonces se convierte en un sinsentido, en un absurdo, en un sufrimiento total, en un infierno. ¿Cuántas veces habéis experimentado vosotros en vuestra vida lo que es el infierno? Lo que es que nada tiene sentido, que no vale, nada vale la pena. Llegó un momento en que esta familia, que buscando el pan
había abandonado la casa del pan, había abandonado a Belén y se había ido al extranjero. Pues fijaos cómo estaba Noemí, viuda, pobre, sola en un país extranjero, estaba así, estaba en un sufrimiento. ¿Pero qué ocurre? ¿Ya terminó? No. Dios hemos dicho que actúa detrás de la historia. Y la madre, esta que se llama Noemí, oyó una noticia, oyó que el lugar de donde había salido, que Belén, había pasado este hambre y había prosperidad, que Dios estaba actuando allí en Belén, que había visitado a su pueblo y le daba pan. Entonces Noemí dice que se levanta y se pone en camino. Esta palabra es muy importante. Esto que hemos dicho ahora mismo es un resumen de toda la salvación, que es escuchar una buena noticia, creérsela, porque si hubiera escuchado pero Noemí no se lo hubiera creído, no hubiera pasado nada. Escuchar una buena noticia, creérsela y como consecuencia de esto, levantarse y ponerse en camino. Abraham, por ejemplo, ¿os acordáis de Abraham, el primer patriarca? Escuchó una buena noticia de parte de Dios. ¿Cuál era? Que había un Dios que lo conocía y que podía darle todo aquello que siempre había deseado. Abraham se lo creyó contra toda esperanza. Y dice que se levantó, porque dejó su casa, su tierra, su parentela, y se puso en camino, hacia donde Dios le iba a indicar. El pueblo de Israel, que había estado 400 años esclavo en Egipto, recibió también una buena noticia de parte de Moisés, que Dios no se había olvidado de ellos, que había escuchado su sufrimiento y su lamento, y que iba a rescatarlos con manos fuertes. El pueblo se lo creyó, pero incluso ellos que no tenían fuerza para poder levantarse, porque el faraón los tenía prisioneros, Dios fue el que los levantó de esta muerte, de este sufrimiento y de esta esclavitud. Los sacó con manos fuertes de Egipto y los puso en camino hacia la tierra prometida durante el desierto. Ya hemos hablado sobre esta historia. Y la historia se repite una vez más con Noemí. Y hoy, ahora mismo, hoy se vuelve a repetir esta historia. Dios te ha traído a ti personalmente, la salvación a tu vida, a través de una buena noticia. ¿Y cuál es esa noticia? Pues que Dios existe, que Dios te quiere, te ama profundamente, te quiere tal y como eres, y que quiere encontrarse contigo y que tu vida cambie, que empieces a vivir, que empieces a disfrutar, que empieces a reír, que sepas realmente lo que es el cielo, lo que es la felicidad que has estado buscando toda tu vida y no la has encontrado. De tal manera que si tú acoges esta noticia y si tú te lo crees, Dios te puede dar su Espíritu Santo, de manera que te levantes, que te puedas levantar y dejar este hombre viejo, dejar el pecado, dejar la incredulidad, dejar al demonio, dejar de estar pasota y dejar de estar establecido, aburguesado, y ponerte en camino, ponerte otra vez en movimiento, de cara hacia Dios, en camino hacia la vida eterna. Y Él está deseando abrazarte y acogerte como a un hijo. Este es el mismo proceso. El hijo pródigo, cuando estaba afuera, se acordó de la casa del padre y se tuvo que levantarse y ponerse en camino. Ya Dios se encargó de todo lo demás. El Padre te está esperando con los brazos abiertos a que tú llegues hacia Él. Durante el camino, dice que una de las nueras, que se llamaba Orpá, se volvió, se dio la vuelta y se volvió. Precisamente Orpá significa esto, espalda. Mientras que la otra nuera, que se llamaba Ruth, se quedó con ella. Fijaos bien lo que sucede. Las tres habían escuchado la buena noticia. Las tres se levantaron. Las tres se pusieron en camino. Pero solo una decidió darse la vuelta y quedarse donde estaba, quedarse en el extranjero. Prefirió quedarse en el mundo. Está nuestra libertad. Siempre está nuestra libertad. Dios quiere salvarte. Pero Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Dios quiere hacerte feliz, pero está en tu mano acoger esta palabra o no acogerla. Acoger esta historia de Ruth como tuya o pasar de ella. Acoger a Dios que te viene cada día en los acontecimientos, en las personas que hablan. Acogerlo o dejar pasar la gracia. Está en tu mano, está en tu libertad. Dios no nos obliga. Dios quiere. Dios quiere que tú vivas porque es tu Padre y te quiere. Y no solo llama a quienes ya han estado en Belén, como Noemí. Noemí era de allí, entonces le mandó a regresar. Pero Ruth no había estado nunca, Ruth era una extranjera.
Así que aunque no hayas experimentado nunca estar en la iglesia o nunca lo hayas visto en la fe de esta manera, a Dios le da igual. Dios quiere que tú vengas, que tú lo experimentes, que empieces a vivir, que empieces a respirar. Está en nuestra mano acogerlos o no. Como tantas veces hemos dicho, ¿no? Se nos presenta dos caminos, dos sendas. Muerte y vida. Podemos elegir. Y cada uno tiene sus consecuencias. Y parece que es difícil. Para Ruth era difícil dejar su familia, ponerse en camino. Era lo mismo que Abraham, dejar su casa, su tierra y ponerse en camino hacia Dios. Parece que es difícil, pero todo tiene sus consecuencias. El quedarse o el levantarse. Todo tiene sus consecuencias. Dios estaba ahí ya actuando. Dios estaba ya elaborando un plan para ella. Todo sucede por una razón. También hay una cosa aquí que es importante señalar. Hemos dicho que Ruth era una extranjera, pero decidió quedarse con su suegra y le dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. O sea, ella había llegado a conocer a Dios gracias al testimonio de su suegra. Y al ver la fe que tenía Noemí, decidió entregarse a ella también a este Dios. Noemí había cumplido uno de los mandamientos de Dios, que Dios le había dado a su pueblo: enséñalo a tus hijos. Cuando el pueblo de Israel se encontró con Dios y le dio las palabras de vida: escucha Israel, Shema Israel, que hemos hablado ya de ella, escucha Israel, el Señor es tu Dios, les dijo también: enséñalo a tus hijos. Y el pueblo, hemos dicho que cada cual hacía lo que le daba la gana en aquella época, y había olvidado esto, de enseñar esta palabra a sus hijos, de enseñar quién era Dios a sus hijos. Noemí lo había hecho. Le había enseñado a sus hijos y a su nuera lo importante que era Dios para ella. Entonces Ruth decidió adherirse a Dios, acoger a Dios como suyo propio. Y veremos que todo esto tiene sus consecuencias muy buenas para la vida de Ruth y Noemí, aunque al principio no lo veían. Cuando llegaron a Belén, de entre todas las épocas del año, llegaron en la época de la siega. Entonces Ruth, hemos dicho que se puso, como tantos otros, y dio la casualidad que de entre todos los campos que se podía poner, tuvo que llegar al campo de Booz. ¿Esto qué es? ¿Por casualidad? No, hemos dicho que nada es por casualidad, nada ocurre al azar. Dios siempre está detrás de la historia, detrás de la vida, detrás de cada uno de los acontecimientos. Dios te conoce. Dios está detrás moviendo los hilos, ayudando, consolando. Y fijaos, entre toda la época del año tuvo que ser el momento de la siega. Y de entre toda la época, de entre todos los campos, tuvo que ser el de Booz, al que fuera Ruth. ¿Por qué? Porque Dios quería que Booz conociera a Ruth. Booz, que era un hombre muy rico, dice que llega al campo desde Belén, y en el momento en que vio a Ruth se quedó prendado, lo hemos dicho, ¿verdad? Y le dijo: no te vayas a espigar a otro sitio, no te muevas más de aquí, que no te va a faltar de nada. Yo te mandaré a mis criados que te den agua, que te den comida. Y Ruth se sació. Claro, Ruth le preguntó: ¿cómo te has fijado en mí? Soy una extranjera. Y le dijo: me han contado con detalle todo lo que has hecho con tu suegra. Y este cuentecito, esta historia, tiene más que ver contigo y conmigo de lo que nos pensamos a simple vista. Ruth es pobre, no tiene que comer, está viuda, ha llegado a un país nuevo y se ve sola. Solo le queda a su suegra. Y tiene que ir a buscar el alimento, el sustento, a trabajar duramente para coger unas cuantas gavillas de poder coger un mendrugo de pan. Pero Dios provee. Y cuando llegan a Belén es el momento de la siega. ¿Cuál es la siega? Dios habla a través de símbolos, lo hemos visto a lo largo de todos estos programas. Símbolos que nos dicen de una manera sencilla, de una manera que podamos nosotros ver cómo actúa Dios. Actuar en la siega es muy importante para el pueblo de Israel porque es el momento de recoger todos los frutos. Y la siega que representa el coger todo aquello que uno ha sembrado. El pueblo de Israel ha sido un pueblo nómada mucho tiempo y siempre vive de lo que le da la tierra. En aquella época eran todos los pueblos así. La agricultura y la ganadería. Siempre trabajar la tierra. Entonces, el pueblo tenía que sembrar
tenía que cultivar una tierra para que a su tiempo, a su debido tiempo, esa tierra diera frutos. Y fijaos, y eso es lo que nos ocurre a nosotros en nuestra vida. Nosotros recogeremos aquellos que sembremos. Y hay una doble vertiente, porque una tierra no puede producir fruto si el agricultor no ha trabajado la tierra. Pero si el agricultor trabaja la tierra, no es garantía de que dé fruto. Tiene que esperar también de que Dios actúe, con el agua, ¿me entendéis? Depende tanto del agricultor como de Dios. Así, por ejemplo, cuando en las bodas de Canaán, ¿quién transformó el agua en vino? Jesucristo. Pero primero, los criados tuvieron que hacer lo que les dijo María, hacer lo que Él os diga. Primero tenían que hacer lo que les dijo Jesús. Primero tenían que llenar las tinajas de agua para que Dios pudiera transformar este agua en vino. Primero está en nosotros a coger esta palabra de Dios, levantarnos y ponernos en el camino, que ya Dios hará el resto. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros es verdad que sin Dios no podemos hacer nada, pero Dios sin nosotros tampoco. Es algo que es entre los dos. Y aunque a los criados en la boda de Canaán les pareciera absurdo, ¿por qué vamos a tener que echar agua aquí? Dios actúa. Si es lo que Dios dice, hazlo, que ya verás que todo ocurre por una razón. Noemí llegó el momento de la siega, y no solo de la siega física, sino de la siega de su vida, porque todo esto que había sembrado, todas las veces que había apostado por Dios, de haber dejado su tierra y ponerse en camino, de acoger a Dios y de cuidar a su suegra, llegó el momento de que todo eso se vería recompensado. ¿Cómo? Vamos a hacer una breve pausa, un breve corte, y a continuación vemos todas estas cosas. Hasta ahora mismo. Muy bien, estamos ya aquí, ya después de esta breve pausa, estamos ya en el último bloque de este programa de la salvación está la historia, en el que estamos dedicando a la figura de Ruth, una figura muy sencilla, muy humilde, pero que a su vez llena de contenido que nos pueden ayudar a nuestra vida concreta. Y estábamos viendo cómo Ruth llegó a los campos de Booz en el momento de la siega, en el momento de recoger todos los frutos que se han sembrado a lo largo del año. Y Ruth, en su propia vida, había sembrado para Dios, habíamos dicho. Ruth, sin conocerlo, por ser extranjera, sin conocerlo del todo, había apostado por Dios, había dejado todo lo que tenía por Dios, cuidó de su suegra y se apoyó en Dios. Y Dios no la dejó a su suerte. Dios nunca deja a quienes se apoyan en Él, a quien ponen su confianza en Él. Dios Jesucristo, que ni siquiera un vaso de agua, quien dé un vaso de agua por Él, quedará sin recompensa. Dios siempre da el 100 por 1. Y no solo lo que lo hagamos por Él directamente, sino que todo lo que nosotros hacemos por el que tenemos cerca nuestra, por otra persona, se lo estamos haciendo a Él, porque el otro es Cristo. Entonces, en el momento de la siega, Ruth se ve obligada a trabajar en un campo para poder comer, para poder alimentarse. Y había muchos campos, era la que tenía, el problema que tenía era que en qué campo iba a trabajar. Nosotros también en nuestra vida, para poder saciar nuestra hambre tan grande que tenemos de felicidad, de ser felices, se nos presentan muchos campos. Tenemos muchos campos por delante en el que podemos trabajar. Entonces hay quienes, por ejemplo, buscan conseguir toda su felicidad en el trabajo y gastan todo su tiempo, toda su energía, toda su fuerza en sembrar en este terreno, en su trabajo. Lo más importante para él es su trabajo, y si tienen que descuidar cualquier otra cosa, porque han puesto ahí la confianza, han puesto ahí su felicidad, intentan sembrar su felicidad, intentan obtener la felicidad del trabajo. Ellos siembran. Pero, ¿qué es lo que se va a recoger? Ahí también hay muchísima gente que cada fin de semana, por ejemplo, hay otro, a ver si lo digo bien. ¿Existe otra parcela? Hemos dicho que hay muchas parcelas donde nosotros podemos sembrar nuestra felicidad.
hay gente que las pone en el trabajo, pero también hay otra parcela que está muy solicitada, que es la parcela de la diversión. Es la diversión, y hay muchísima gente que cada fin de semana, de madrugada, siembra su felicidad, pone su felicidad en este campo, en la diversión, y lo trabajan bien, ¿eh? Y lo riegan el campo con alcohol y con desenfreno y con... Piensan, ponen toda su felicidad en la diversión. Creen que ese campo les va a dar su felicidad, les va a dar todo lo que ellos necesitan. Solamente necesitan esto. Y parece que les sacia, pero no. Es todo un espejismo, es una ilusión. Porque después vuelve el hambre y cada fin de semana tienen que volver a cultivar este campo y matarse a trabajar para poder conseguir la felicidad. Pero esa felicidad es momentánea, es pasajera, esa felicidad es ficticia. Porque la felicidad que se obtiene en todos los ídolos del mundo, en todos estos campos, en el dinero, en el trabajo, en el placer, en la diversión, todo es efímero, todo se va. Porque la felicidad no está en ninguna de estas cosas, la felicidad solo está en Dios. Y después no solo nos dan la felicidad, sino que todo este dinero que hemos invertido, todo lo que hemos invertido en esto, después la vida nos va a pasar una gran factura. Todo eso pasa factura. ¿Una factura por qué? Porque la única consecuencia que tiene en volcar toda nuestra vida en un terreno distinto del terreno de Dios, en una parcela diferente, es tener una vida sin sentido, una vida sin rumbo, una vida deshecha. Fijaos cómo está la sociedad ahora mismo. No tiene rumbo. La juventud no sabe para qué vive. ¿Para divertirse solamente? Ese es el sentido de la vida, la diversión. Y cuando no se pueda divertir, ¿qué? ¿Nos morimos? ¿Nada tiene sentido? Si la vida está en el trabajo, ¿qué ocurre si te quedas sin trabajo? ¿Sí? ¿Me entendéis? ¿Dónde vamos a lo más profundo? ¿Cuál es nuestra... ¿De dónde nos viene nuestra felicidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para conseguir la vida eterna? Ruth, que era pobre, que necesitaba saciarse y tenía hambre y se mataba a trabajar por unas cuantas espigas, pues llegó un hombre rico. Llegó un hombre rico que la vio y se enamoró de ella. En nuestra vida, que nosotros estamos hambrientos, que estamos raquíticos porque necesitamos la felicidad y la buscamos en sitios donde no está y la necesitamos. Necesitamos que nuestra vida tenga sentido, necesitamos ser felices. Pues bien, aparece un hombre que viene de Belén a nuestra vida. ¿Quién? Jesucristo, que nació en Belén. Y él es un rico heredero. Fijaos si es rico, que su padre no es que ya tenga muchas tierras, su padre es que es el dueño de todo el universo entero. Es que más rico no se puede ser. Y se ha enamorado de ti. Jesucristo se ha enamorado de ti. ¿Le da igual en qué campos has estado antes cultivando? ¿Le da igual si eres un extranjero o si no eres un extranjero? ¿Le da igual lo que hayas hecho en tu vida antes? ¿Le da igual cómo esté tu vida ahora mismo? Él solo sabe que te quiere. El padre solo sabía que quería a su hijo, el padre del hijo pródigo. Solo sabía que quería a su hijo con él. Y por eso en cuanto lo vio, se le echó a los hombros y lo acogió. Jesucristo solo quiere estar contigo, solo quiere casarse contigo, desposarse, hacerse uno contigo y poder darte todo aquello que tú deseas. Eso es lo que quiere. Y le pregunta a Ruth, vos, ¿tú quién eres? ¿Quién es esta muchacha? Y se le acerca con ternura. No le dice, fuera de aquí, ¿tú qué haces aquí? Tú no eres de este pueblo, largo, deja de robarme, deja de quitarme lo que es mío. No, es de la misma manera que nos trata Dios. Da igual cuántas veces le hayamos dado la espalda, hayamos rechazado sus mandamientos. Él te quiere y te habla con ternura, como a un hijo. Y le dice vos a Ruth, igual que él te dice Dios a ti mismo. No hace falta que sigas buscando. No hace falta que te... Yo te puedo dar todo aquello que siempre has querido. No te muevas ya de este campo, no te muevas de la iglesia, no te muevas del lado mía, que ya no vas a necesitar nada más. Solo Dios basta. Vas a experimentar verdaderamente en tu vida que todo está bien, que puedes ser feliz con dinero y sin dinero, que puedes ser feliz con trabajo y sin trabajo, que puedes ser feliz con la enfermedad que te ha tocado y sin esa enfermedad.
Porque la vida no depende de pasarlo bien, la vida no depende de no tener sufrimiento, la vida depende de estar unido a Dios. Y Dios quiere que eso lo experimente. Dios quiere que experimente que estando a su lado vas a ser la persona más feliz del mundo. Aunque ahora mismo no te entre en la cabeza. ¿Y eso cómo va a ser? Pues si te lo crees, puedes experimentarlo. Y ya da igual que nadie te diga lo contrario. Porque eso lo habrás vivido tú. Y lo que has vivido, eso nadie te lo puede quitar. Es como Abraham, le dice Dios a Abraham. Sal de tu tierra y yo te daré el hijo y la tierra que tú quieres. Abraham a lo mejor no le entraba por la cabeza, pero se lo creyó. Y Dios no le defraudó. Vuelve a la casa del Padre, como el hijo pródigo. Vuelve. Que Dios tiene maravillas preparadas para ti. Para cada vez que tengas sed, Él te va a dar agua. Va a mandar a sus criados que te dé agua. ¿Quiénes son los siervos de Dios? ¿Quiénes son estas personas que trabajan para Dios y están aquí para cuidarte? Pues ve a la iglesia, cada cristiano, cada sacerdote, cada catequista es un enviado de Dios a tu vida que viene de parte de Él. Viene de parte de Él para decirte, ánimo, tú puedes, Dios está contigo, Dios no se ha olvidado de ti, Dios no te deja a tu suerte. Puedes vivir, puedes empezar a vivir, puedes ser feliz. Para cada necesidad Dios está ahí. Para cada sufrimiento Dios consuela. Estando a su lado no nos va a faltar de nada. Nos ha dado el agua, como le dio a Ruth. El agua, ¿qué agua nos ha dado a nosotros los cristianos? El agua del bautismo, que ya no somos extranjeros, ya somos hijos de Dios. Dios nos ha adoptado. Y entonces como hijos ya somos herederos. Toda la riqueza de Dios, la riqueza infinita, pues nos la ha dado a nosotros. Ya no nos va a faltar cada vez que tengamos hambre de felicidad. Nos lo dice, yo soy el pan, quien tenga el mundo, todo lo que nos ofrece, tenemos que darnos cada vez más, nos pide cada vez más. Y nuestro corazón es insaciable. Nos pinta el mundo, nos pinta el demonio, que teniendo este modelo de coche vamos a ser los más felices del mundo. Y hacemos todo lo que podamos para conseguirlo. Y cuando lo tenemos no es suficiente. Tiene que ser aquel, mejor que el que tenemos al lado. Y después del coche, una casa. Y después de la casa, un no sé qué. Y siempre queremos más, porque nuestro corazón es insaciable. Y Dios nos dice, si tú me tienes a mí, ya no vas a volver a tener hambre. No te hará falta buscar la vida o la felicidad en cosas pasajeras, en cosas terrenas. ¿Por qué te vas a conformar con las migajas, con lo que no vale, con lo que desaparece, pudiendo tener verdaderamente la felicidad plena dentro de ti? No seas tonto. Escoge lo que vale, lo que realmente vale. Y se ha entregado a sí mismo. Ya ha hecho contigo borrón y cuenta nueva. Nos ha dado su cuerpo y su sangre, verdadero alimento en la Eucaristía. De tal manera que si nosotros acogemos esta palabra y nos ponemos de nuevo en camino hacia la vida eterna, pues es verdad que la vida tiene sufrimiento, tiene momentos de tribulación, pero ya tenemos un apoyo, tenemos un bastón, el bastón de la cruz, tenemos un ánimo, tenemos a alguien que nos va guiando, que nos va conduciendo, alguien que nos va ayudando por este camino, que nos está guiando dónde llegar a la meta. Jesucristo ya llegó a la meta, el primero, y nos ha abierto las puertas del cielo y nos ha puesto un montón de carteles por aquí, venid por aquí. Que yo sé que se puede. Yo me he hecho como tú para que tú puedas ser como yo, nos dice Dios. Fijaos lo que hizo Booz con Ruth. Booz le dijo a Ruth que conocía sobre ella con detalle. Dios a ti también te conoce con detalle. Sabe cada detalle de tu vida, cada acontecimiento. Sabe cómo te están a lo mejor despreciando en el trabajo. Cómo aquella persona no te tiene en cuenta. Cómo eres débil en aquella situación. Sabe cada debilidad, cada pecado tuyo, cada cosa que nadie más sabe y solamente sabes tú. En lo más profundo de tu corazón Dios lo sabe. Pero Dios no por eso deja de quererte. Sabe también todos tus sufrimientos, todas tus inseguridades, toda tu pobreza. Y Dios no se escandaliza de ellas. Sabe todas tus heridas, dónde están. Y Dios te quiere curar todas tus heridas una por una. Te conoce mejor de lo que te conoces tú mismo. Y te dice, como le dijo Booz a Ruth, no temas,
Ya se acabó tu fatiga. Ya se terminó. Porque se ha fijado en ti, se ha fijado el Creador, el dueño de la mies, el dueño del campo, el sembrador del mundo, ya se ha fijado en ti. Y le dice una frase voz a Ruth, dice, Dios te va a recompensar, tú que has venido a refugiarte bajo sus alas. Fijaos la imagen. ¿Habéis visto un nido donde hay un pájaro y están los polluelos? La madre, para protegerlo, le pone las alas encima. Pues de igual manera quiere hacer Dios contigo. Quiere protegerte. Quiere ponerte sus alas encima. Pero todo esto que estamos hablando no es magia, sino que Dios actúa. Tú, si vas a refugiarte, si acoges esta palabra y voluntariamente te pones en pie y te pones en marcha hacia Dios, Dios hace el resto. Depende tanto de ti como de Dios. Dios está dispuesto. ¿Tú quieres verdaderamente experimentar la salvación? Dale una oportunidad, que no te defraudará. A Ruth no la defraudó. Y Ruth al final se casó con vos. Y al igual que se casó, Jesucristo quiere desposarse contigo, quiere hacerse uno contigo. Si aún estás fuera de la tierra prometida en tu vida, estás en Moab todavía, estás en el hambre, en la tristeza, que sepas que hay un lugar al que puedes volver, que hay una persona que es la iglesia, hay un lugar que es la iglesia, hay una persona que es Jesucristo, que está deseando que lo conozcas, porque Él ya te conoce, que está deseando hacerse uno contigo y casarte, y que puedas vivir como un rey, como una reina toda tu vida, no te vuelva a faltar de nada, ser verdaderamente feliz. Lleva esperándote toda tu vida. ¿A qué esperas? Te está mirando de lejos como el padre del hijo pródigo y para que ya no tengas que volver a buscar la felicidad en otros lugares. No te va a hacer falta. Es este cambio de mentalidad, este pasar de la exigencia a la gracia, pasar del yo tengo que hacer, que esto es por mis puños, a la gratuidad. Dios, ya vas a poder ser feliz. Y no porque tú te lo propongas, no porque seas muy bueno, sino porque Dios te va a dar su gracia. Te va a dar su mismo espíritu. Al hacerte uno con Él, como un matrimonio, ya los dos son una sola carne. Ya tú y Jesucristo vais a hacer un solo espíritu. De tal manera que cuando hagas esta alianza nupcial, puedas experimentar aquí en la tierra lo bien que se está en el cielo. Esto es lo que yo quería decir, nada más. Ya se está terminando este programa. Y por eso, fijaos, ojalá podamos experimentar esto en nuestra vida. Estamos viendo, veis cómo esta historia no es una historia muerta, no es una historia así muy bonita, a algunos les gustará más, a algunos no les gustará, sino que habla de realidades más profundas, nos habla de ti y de mí, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Porque Dios no nos ha hecho para vivir esclavos, para vivir tristes. Dios nos ha hecho para que seamos sus hijos, para que vivamos felices. Por eso yo espero que os acordéis, que retoméis la historia de Ruth y que dejáis entrar a Dios en vuestra vida, en vuestro corazón, que no os va a defraudar. Ojalá Dios envíe su Espíritu Santo para que Él verdaderamente en vuestro corazón os confirme todas estas cosas. Ya hemos terminado un poco el ciclo este de los jueces y como estamos viendo, Dios actúa en una historia concreta que se va desarrollando. Pues bien, en esta situación, cuando está este pueblo, llega un momento crucial en la historia del pueblo, que el pueblo le pide a Dios un rey, le pide a Dios que aparezca en ellos un rey. Y entonces Dios ya va a empezar a actuar y ya se está empezando a vislumbrar ya un poco a lo lejos la figura de Jesucristo, del Mesías. Ya no está tan lejos como al principio, ya toda la historia, como hemos dicho tantas veces, se está encaminando hacia ella. Por eso yo te invito a que te quedes cada semana porque vamos a ver cómo todo esto se puede hacer carne en tu vida también y en la mía. Cómo Dios se puede hacer presente y cómo Él nos puede dar la verdadera felicidad. Por eso, yo os invito a que verdaderamente os quedéis con nosotros la semana, como cada jueves a las 3:30 en este programa, en La Salvación está en la historia. Pues yo ya no tengo nada que deciros y yo me despido de vosotros hasta la semana que viene.
gustado este programa, puede pedir una copia en DVD al 954 91 92 30 y se la haremos llegar a su domicilio. María Visión España es un canal de televisión católico que se sustenta con la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros a través de la Fundación Estrella del Pilar. Número de cuenta 0049 4340 86 281 0012621. Y para aportaciones desde el extranjero, IBAN ES 65 0049 4340 8628 1001 2621.